Bienvenidos a los misterios de la cuántica, nombre del podcast. Mi nombre es Jordi Díaz, yo soy químico y trabajo en la Universidad de Barcelona, aparte soy divulgador científico, y en esta serie de 10 entrevistas, o 9 entrevistas y un espectáculo científico, desentrañaremos juntos los secretos del universo cuántico. Justo este año que ha sido declarado el Año Internacional de la Cuántica. Es un momento perfecto para explorar estos temas apasionantes y poner luz a temas tan complejos como la cuántica. Este podcast es una iniciativa de la Associació Catalana de Comunicació Científica, l'Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona i, com no, el Centre Cívic Pere IV, que ha estat clau per poder-lo desenvolupar. Moltes gràcies. Para más información y contenido adicional, no os perdáis todos estos capítulos que en breve os diremos dónde serán publicados en este podcast que nace hoy, Los misterios de la cuántica. Intentaremos comprender conceptos y experimentos claves que llevaron al desarrollo de la teoría cuántica, desde sus orígenes, conceptos como la dualidad onda-corpúsculo, superposición cuántica, la famosa paradoja del gato de Rödinger o el entrelazamiento cuántico, junto a todas las aplicaciones que ya son parte de nuestro día a día, porque aunque la cuántica es una teoría, acabó siendo práctica gracias a múltiples aplicaciones, como veremos hoy. Justo en este primer capítulo, en este primer episodio, que tenemos el honor de contar con Juan Carlos Paniagua, quien nos guiará a través de los orígenes y fundamentos de esta revolucionaria teoría. Esta entrevista se divide en dos. La primera será hoy, 15 de enero, y la próxima será en marzo. Habrá un salto de 2 meses, pero habrá continuidad a esta charla que ya veréis cómo os interesa y os quedaréis con que querréis más. Pues en marzo habrá más. Preparaos para un viaje que desafiará vuestras percepciones y abrirá nuevas puertas al conocimiento. Comencemos. Como os he dicho, me acompaña Juan Carlos Paniagua, nacido en Bilbao, doctorado en Química Cuántica por la Universidad de Barcelona, profesor del Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física de la misma universidad desde 1977, donde ha desarrollado su investigación en áreas de química cuántica y espectroscopía. Actualmente está jubilado. Ha publicado un libro de texto de química cuántica en 3 volúmenes, uno de programación en el ámbito de la química y varios capítulos de libro de química teórica y espectroscopía y diversos documentos docentes publicados en acceso abierto. Ha impartido más de 50 charlas divulgativas, la mayor parte relacionadas con la teoría cuántica, en centros educativos desde de ESO hasta universidad, así como en institutos de investigación, colegios mayores o en la Sociedad Catalana de Química. También en asociaciones culturales y hasta en una prisión. Esto a lo mejor, luego, si nos da tiempo, también nos explicas esta experiencia. Es el origen de estos. Su actividad divulgativa en el campo de la cuántica incluye también 2 seminarios, Leon Lederman de la red EducaSTEAM, que se difunde a más de 2 millones de estudiantes del continente americano principalmente, y un curso de la unidad de profesorado universitario del IDP o ICE de la Universidad de Lleida, y recientemente un curso de 20 horas del programa Gaudí V de la Universidad de Barcelona. Ha publicado en YouTube, que lo podéis encontrar con su nombre y Cuántica, Juan Carlos Paniagua y Cuántica es fácil de llegar, un ciclo de 7 charlas sobre teoría cuántica y computación cuántica, destacando la primera de ellas, que justo hoy lo he comprobado, ha llegado a 1,6 millones de visualizaciones, que no está mal, hablando de cuántica y de ciencia en general. Y sin más preámbulos, después de esta presentación, es un placer estar contigo hoy y ser parte del público y aprender. Empecemos ya con la entrevista. Max Planck introdujo el concepto de cuantos en 1900, fue un cambio total dentro de la ciencia y de la física en general, ¿no? Como decías en el mismo podcast, que esta mañana lo he escuchado, parecía que todo ya estaba inventado a finales del siglo XIX, pero parece que no, y a día de hoy lo seguimos comprobando.
Como decía, Max Planck introdujo este concepto de cuantos en 1900 para explicar la radiación del cuerpo negro, y Albert Einstein utilizó esta idea para explicar el efecto fotoeléctrico en 1905. Gracias a esto ganó el premio Nobel, en 1921, creo. Estos descubrimientos sentaron las bases de la teoría de la mecánica cuántica, una teoría surgida, como decía, a principios del siglo XX. Y la primera pregunta es, ¿nos amplías los inicios de la teoría cuántica dándonos un contexto histórico y explicándonos el impacto que tuvo en su momento? Sí, realmente es curioso porque la mecánica cuántica llega en un momento en que muchos físicos pensaban que la física era una teoría, una parte de la ciencia prácticamente terminada. Había varios conjuntos de leyes, las leyes de Newton explicaban la mecánica a la perfección, desde cosas pequeñas, el movimiento de, yo qué sé, las bolas de un billar, hasta los astros en el sistema solar. Y en fin, no se había encontrado ningún indicio de que pudieran fallar. El electromagnetismo, Maxwell redondeó a finales del siglo XIX varias leyes previas y realmente no solo explicaban todo el tema de campos magnéticos y campos eléctricos perfectamente, sino que se dio cuenta de que la luz era una onda electromagnética. Y por tanto unificó dos áreas de la física hasta entonces independientes. En fin, había el ámbito de la termodinámica para estudiar tanto problemas físicos de intercambios de energía, motores y tal, como problemas químicos, y prácticamente todo parecía que se podía entender con esas leyes, salvo problemas muy puntuales que nadie pensaba que pudieran conducir a una revolución. Michelson fue el primer premio Nobel americano de física y en 1899 tiene una frase curiosa que dice que se ha llegado a un punto en la física que es muy improbable que surja nada realmente revolucionario, que probablemente habrá cosas que pulir, habrá problemas que no entendemos porque no hemos sabido enfocarlos bien, no hemos sabido, pero nadie le pasaba por la cabeza que eso fuera porque realmente iba a haber una revolución del calibre que fue la revolución cuántica. Y en esos momentos, justo en octubre de 1900, pues había uno de estos problemas que se estaba estudiando, el Planck, que se dedicaba sobre todo a temas de termodinámica, mecánica estadística, y presentaron unas medidas de la radiación del cuerpo negro. Bueno, todos sabéis que cualquier elemento cuando se calienta mucho emite luz. Un hierro lo ponéis en una forja, calentáis y empieza a ponerse marronoso, luego rojizo, finalmente naranja, amarillo, y emite en un color que depende de la temperatura. Esto ya lo demostró otro físico poco antes, que cualquier material a una determinada temperatura emitiría a un color característico, y por eso, por ejemplo, pues hay termómetros, se llaman pirómetros ópticos. En la fábrica de mi padre había un horno que había uno. Tenías un agujerito con una tabla de colores al lado, y midiendo el color de dentro, comparándolo con la tabla, sabías la temperatura. Cosa más sencilla imposible. Bueno, pues este fenómeno se encontraron algunas leyes matemáticas que parece que lo explicaban, pero en aquel congreso en 1900 extendieron los datos experimentales a una zona del espectro que no se había estudiado y vieron que allí no concordaban para nada los datos con las teorías que intentaban explicarlo. Y Planck, que tenía una intuición matemática muy buena, vio la curva de los datos y enseguida intuyó: esto parece una curva exponencial multiplicada por tal. Le estuve dando unas vueltas y después del congreso a los que habían hecho los experimentos les dice: mirad, yo creo que vuestros datos se van a ajustar a esta función matemática, quedaría mucho más elegante si lo presentáis de esta manera y tal. Rápidamente se van a casa, cogen papel y lápiz porque no había ordenadores para hacer cálculos, se pasan toda la noche ajustando los datos a la curva que les ha dicho Planck,
y concuerda a la perfección dentro del error experimental de todos los puntos. Al día siguiente le ven a Planck y dicen, chapó, has dado el clavo. O sea, esa curva describe perfectamente todos los datos que disponemos sobre este tema. Planck era teórico y, hombre, no se quedó muy satisfecho porque eso fue pues, una intuición de que aquello tenía esa forma y punto. Esto tiene que tener una explicación. No puede ser casualidad que los puntos se ajusten tan bien. Y entonces se pasó semanas dándole vueltas al tema y al final encontró una forma de explicar exactamente aquella fórmula utilizando un truquillo que se utiliza a veces en deducciones de temas de termodinámica y tal, que es una propiedad que es continua, suponer que no lo es, o sea, que va a saltos. Yo qué sé, pues la longitud de onda de la radiación, pues puede haber longitud en todas en todos los colores del espectro, digamos, ¿no? O sea, puede variarse de manera continua. Pues, sería como si tú tuvieras una plataforma y hacerla por escalones. Exacto, como si algo que varía, una pendiente uniforme, pues la sustituyes por unos escalones. Entonces, él dijo, bueno, así lo consiguió demostrar, y dijo, bueno, esto es un artificio matemático, si luego la altura del escalón la hago cada vez más pequeñita, al final no he hecho ninguna trampa. Y por tanto, estoy prescindiendo de esa hipótesis artificial de pensar que la cosa va a saltos. Pero se encontraba que cuando el salto lo hacía pequeño, las fórmulas ya no correspondían con lo que tenía que obtener. Y le dio muchas vueltas, y como no encontró otra solución, otra alternativa, pues en un congreso en diciembre lo presentó. Y dijo, mirad, si supongo, la hipótesis exactamente era, se hizo un cuerpo negro. ¿Por qué negro? Si un hierro al rojo no tiene nada de negro. Bueno, esas medidas últimas que hicieron en una zona del espectro que no era visible, entonces lo que hacían es una cámara cerrada, hacer un agujerito y examinar la radiación que salía por el agujerito, y por el agujerito se veía negro. Creo que es por eso que llaman radiación de cuerpo negro. Pero bueno, es la radiación que emite un cuerpo a diferentes temperaturas. Y presenta o sea, hizo una hipótesis, que es que las paredes emiten radiación y a su vez absorben. O sea, un lado de la pared, si es una bola cerrada, puede estar emitiendo, pero otro lado puede estar absorbiendo. Y eso se llega a un equilibrio en el que lo mismo que se emite se absorbe. Y entonces él supuso que no se podía emitir cualquier cantidad de radiación. O sea, que iba a saltos. Se podía emitir una energía mínima H, o 2H, o 3H, pero no 1,5H. Una hipótesis que en esos tiempos era absurda, pero que le permitía explicar aquello. Y como no consiguió evitarlo, lo presentó en el Congreso y dijo, mirad, si hago esta hipótesis, que no sé por qué la tendría que hacer, pero sale clavado el resultado experimental. Lo pusieron verde. Era un físico de prestigio, ya mayor, maduro, y bueno, hubo algún físico de la época que dijo, ¿cómo puede ser que una persona de este calibre haga tal chapuza de hacer una hipótesis ad hoc para explicar un resultado? Y bueno, él mismo estuvo más de 10 años intentando llegar a la misma conclusión, evitando aquello. O sea, él se arrepintió totalmente de haber hecho esa hipótesis, que es lo que se llama la primera hipótesis cuántica. ¿Cuántica por qué? Porque se dice que una propiedad está cuantizada cuando nosotros pensamos que varía de forma continua y en realidad varía a saltos. Y ese fue el primer ejemplo de hipótesis cuántica. Bueno, él no se lo creía, pero otros físicos más jóvenes, como Einstein, con mentalidad igual un poco más abierta, pensaron, hombre, pues ¿por qué no? Y intuyó enseguida que había otros problemas no resueltos de la física que se podrían abordar con ideas similares. Y el más famoso es el efecto fotoeléctrico. De hecho, publicó 3 artículos explicando 3 fenómenos en el mismo año, 1905, el año miraculoso de Einstein, que publicó cantidad de cosas.
que además publicó la relatividad, pero como no la entendía muy bien, no se atrevieron los del premio Nobel a darle el Nobel por la relatividad y se la dieron por estas 4 cosillas. Pues él se dio cuenta de que si llegaba un poco más lejos y admitía que la luz era un chorro de partículas, que luego se llamaron fotones, pero que iba a impulsos, o sea, no era una energía que fluye de manera continua, explicaba perfectamente el efecto fotoeléctrico y otras cosas más, y la capacidad calorífica de los sólidos, las temperaturas y alguna cosa más. Bueno, lo publicó, al final le dieron muchos años después el premio Nobel por eso, pero la mayor parte de los físicos no hicieron ni el más mínimo caso a ninguna de las 2 hipótesis. Habían pasado 5 años y todavía nadie se lo creía, porque a nadie le cabía en la cabeza que, pues eso, que las magnitudes como la energía fueran a saltos. Bueno, abrevio, hasta 1911, 11 años después de la hipótesis de Planck, que el mecenas de la ciencia belga, ahora no me acuerdo del nombre, bueno, un mecenas de la ciencia que era un químico que ganó mucho dinero con la química, se dedicaba a organizar unas discusiones de temas candentes. Bueno, pues Solvay, la Sosa Solvay, que era lo que le dio, y todavía se produce y todavía existe esa marca, Pues en el Congreso Solvay de 1911 junta a los físicos más atrevidos, los mejores físicos del momento, para discutir estas ideas, a ver si realmente hay algo importante detrás de ellas o no. Ahí fue cuando Planck empezó a pensar, ostras, pues igual lo que hice tiene cierto interés, ¿no? Y bueno, allí realmente empezó a tomarse en serio esta idea y bueno, todavía pasaron 14 años más hasta que se desarrollara una formulación completa de la teoría cuántica en el 25, ahora hace 100 años. Pero esto es la idea de lo difícil que fue, y fue tan difícil porque es que la teoría rompe, lo de que rompa con la continuidad de las propiedades es lo de menos. Rompe con muchas más cosas, y realmente pues, fue un esfuerzo titánico desarrollar, encontrar un marco teórico en el que todo eso encaja. Bueno, y aún estamos intentando entenderla, ¿no? Lo decía el premio Nobel, otro premio Nobel Feynman, ¿no? De que nadie entiende la cuántica. No sé si estás de acuerdo con esto. Hay temas de la cuántica que todavía no entendemos, sobre todo de interpretación. O sea, la cuántica está muy claro cómo aplicarla. Pero ¿cómo nos describe ese mundo? La cuántica o sea, la cuántica lo rige todo. Y describe un mundo pequeño, que no lo hemos dicho. Es que, sí, al estudiar el movimiento de unas bolas de billar, a nadie se le ocurre utilizar las leyes de la cuántica, porque la cuántica, en la mayor parte de los sistemas macroscópicos, problemas que podemos detectar con nuestros sentidos o con aparatos convencionales, coinciden totalmente con las leyes de la física anterior a 1900, que es la física clásica, de Newton, el electromagnetismo de Maxwell y tal. Entonces no hay que complicarse la vida, es más sencillo utilizar las leyes de Newton. Pero en el mundo microscópico, en el mundo a escala atómica o inferior, todavía por debajo del microscópico en realidad, ahí es donde los efectos cuánticos son importantísimos. Y curiosamente, en el otro extremo de la escala de lo muy grande también. La cosmología no se puede entender, la evolución de las estrellas no se puede entender sin mecánica cuántica. O sea que curiosamente lo que vemos en el día a día con nuestros sentidos se puede explicar muy bien con leyes precuánticas. Pero lo muy pequeño, lo muy grande y bastantes cosas también del mundo cotidiano, como comentaremos sobre la charla, también necesitan necesariamente, ineludiblemente, la teoría. Siguiendo este hilo, ¿no? Tal como has dicho, has incidido, ¿no? Supuso una ruptura total, radical con la física clásica al introducir conceptos que desafiaban las intuiciones establecidas.
A diferencia de la física clásica, que describe un mundo de manera determinista y continua, la mecánica cuántica se basa sobre todo en la probabilidad. ¿Por qué supuso realmente una ruptura tan radical con la física clásica? Mira, ¿Cómo varía su descripción del mundo respecto a la física clásica que has comentado? la verdad es que les costó mucho a los físicos aceptar que, pues eso, que propiedades que se pensaba que eran continuas, que variaban de una manera continua, tenían que variar a saltos. Pero es que eso fue lo de menos. O sea, cuando se planteó ya una versión completa de la teoría, se vio que había muchas cosas que realmente rompían con nuestra intuición, con toda la física anterior, y que eran mucho más difíciles de digerir que la idea de cuantización, que es la primera y la que dio nombre a la teoría. En el fondo, a ver, que una cosa que parece continua no lo es, tampoco es tan difícil de creer, ¿eh? Si abrimos un grifo, el agua nos parece que es un chorro continuo. Y todos sabéis que en el fondo del agua son moléculas, H2O, algunas se unen en grupitos y tal, pero es una cosa discontinua, ¿eh? Cada molécula se puede separar de una en una. Cosas que son discontinuas y parecen continuas, hay muchas, ¿eh? Yo a veces les ponía, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Cuando llegaron los primeros europeos, vieron ahí unas figuras perfectas, piramidales, geométricas, pero cuando te acercas a ellas, son unos pedruscos que hacen un escalonado, o sea, las líneas, las aristas no son líneas rectas ni mucho menos, van a saltos, o sea, escalones. Bueno, hay muchos problemas así. Y por tanto, el mismo Einstein enseguida lo aceptó como una cosa creíble. Pero Einstein fue uno de los principales detractores de la cuántica, en el sentido de que lo que vamos a comentar, me preguntas tú ahora, el determinismo nunca llegó a creárselo. Einstein pensaba que las leyes de la física tienen que ser claras, sencillas, intuitivas, en cierto modo. ¿Era suya la frase de Dios no juega a los dados Era un poco suya, crítica, ¿no? pero es curioso porque fue un crítico muy inteligente, hacía una crítica muy fina, y gracias a sus intentos por cargarse la teoría, descubrió las cosas más sorprendentes de la teoría. En el famoso artículo del 32 con Einstein, Podolsky y Russell, se ideó un experimento que venía a demostrar que la cuántica, como mucho, en el mejor de los casos, era una teoría incompleta, si no falsa. Porque llegaba a una conclusión, según él, absurda. Esa conclusión era el entrelazamiento. Afortunadamente, se demostró que el entrelazamiento que predice la teoría cuántica existe y encima es muy útil en computación cuántica y en muchas cosas de lo más actual, de las aplicaciones de lo más recientes. Pues afortunadamente para él murió antes de que se hicieran esos experimentos. Murió convencido de que la cuántica no podía ser una descripción última de la naturaleza y que el indeterminismo y el entrelazamiento, eso eran entelequias que demostraban, o casi, que la cuántica no podía ser del todo cierta o poco menos completa. O sea, bueno, me decías, voy a hacer el indeterminismo. Déjame poner una transparencia que resume un poco aparte de que propiedades aparentemente continuas no lo son, la cantidad de cosas que se fueron descubriendo sobre la teoría, una vez se planteó bien, que chocaban radicalmente con todo lo anterior, es muy larga. Voy a ir rápida. Una es el determinismo, efectivamente. La cuántica es indeterminista. Quiere decir que dadas unas causas, unas condiciones de partida, en muchos casos no podemos predecir lo que va a pasar de manera exacta. O sea, lo que ocurre en un sistema cuántico no siempre está determinado por las condiciones de partida. Y esto, la ley de causa-efecto, es el leitmotiv de la ciencia, uno de los leitmotivs, ¿no? Porque yo siempre digo, si Newton, si es cierto lo de la manzana, que viendo caer una manzana se le ocurrió las leyes, si experimenta con la manzana y tal, y luego se va a dormir y al día siguiente sigue haciendo experimentos y ve que para una misma altura del árbol, una misma manzana igual peso y tal,
cada día le salen cosas diferentes, un día tarda un segundo en caer y otro día tarda un tercio de segundo, no se hubiera preocupado de buscar una ley matemática para explicar el movimiento de los cuerpos y la gravedad, etcétera, etcétera. Pero vio que había una reproducibilidad perfecta, que dadas unas causas se podía predecir lo que iba a pasar, cómo se iba a mover, y entonces dijo, esto tiene que tener una ley matemática que lo explique. Claro, si hubiera... Y curiosamente, la cuántica, como comentaremos, es indeterminista. Lo que pasa es que, de nuevo, ese indeterminismo, en la mayor parte de los fenómenos cotidianos, pasa totalmente desapercibido. Ahora acabaré de explicar el indeterminismo, pero repaso muy rápidamente para que os dé una idea de la cantidad de cosas que explican que se hable de la revolución cuántica. En la física clásica estaba clarísimo la distinción entre partículas y ondas. La luz, el sonido, se explicaban como fenómenos ondulatorios. Y sin embargo, pues el átomo sabía que era una serie de partículas moviéndose, electrones, un núcleo, y las leyes que describían las partículas eran unas, las que describían las ondas eran otras. Einstein ya empezó a dudar de que la descripción como onda de la luz fuera una descripción completa de la luz. Ya dijo, hombre, pues mira, tales experimentos se explican perfectamente suponiendo que la luz es un chorro de partículas. Que además es curioso, porque 200 años antes Newton ya lo propuso. Pero al poco tiempo, el Huygens, que era contemporáneo de Newton, hizo estudios muy detallados de la luz, descubrió la difracción, y vio que estos fenómenos nuevos que estaba descubriendo solo se explicaban suponiendo que era una onda. Y entonces todo el mundo se olvidó de la teoría corpuscular de la luz de Newton, y desde entonces todo el mundo lo aceptaba como una onda y punto. Y ahora Einstein echa marcha atrás y dice que según qué experimentos hay que suponer que la luz va a golpecitos, o sea, que es como un chorro de partículas para entenderlos. Y esto es un poco la idea de la dualidad. En algunos experimentos se comporta como onda y en otros se comporta como partícula. O sea, según el tipo de... hay como una ambivalencia, es difícil describir, no se puede describir completamente el comportamiento de la luz considerándolo o como onda exclusivamente o considerándolo como partícula. Depende de lo que miremos. Y lo más curioso es que en los años 20, cuando ya estaba muy madura la teoría cuántica, de Broglie, en el 24, se dio cuenta de que algunos fenómenos de la materia también se explicaban mejor con una hipótesis de que se comportaba de manera ondulatoria, o sea que los electrones que siempre sabían, y cualquier partícula que se consideraba algo pequeñito que se movía y algo que podías hacer un haz, pero siempre era un chorro de partículas, pues que también podía tener comportamientos ondulatorios. Y al cabo de poco tiempo, Davidson y Hermer demostraron que los electrones podían tener fenómenos de interferencia como los que presentaba la luz. O sea que la barrera entre partículas y ondas se desdibujaba, lo que se pensaba siempre que estaba clarísimo que eran ondas, a veces reaccionaba ante ciertos experimentos como partícula y viceversa. Las partículas presentaban fenómenos de difracción, de interferencia, como las ondas. Eso es un poco la idea de la dualidad onda-partícula. Y tal vez ya que ha surgido el indeterminismo, lo acabamos de comentar. El indeterminismo, un ejemplo muy claro en el que se pone manifiesto, es una barrera de potencia. Imaginaros un minigolf. Los minigolf a veces hay una pista con varias cosas, y una cosa muy típica, que al menos yo he visto en algunos, es como una montañita que hay que pasarla. Entonces, si le damos un golpe suficientemente fuerte, pasa la montañita, y si le damos un golpe suave, no la pasa. O sea, según la velocidad que le conferimos a la pelota de golf, puede pasar o no pasar. Y habrá una velocidad límite que determina por encima de esa velocidad pasará, por debajo no pasará.
Pues si se hace este experimento con electrones en vez de con la pelota del minigolf, lo que se encuentra es que cuando estamos acercándonos a esa velocidad crítica, a veces, estando por debajo de la velocidad de esa crítica, pasa. Y al revés, a veces le damos una velocidad más alta de esa velocidad límite y rebota. O sea que sobre todo cerca de ese límite, de esa frontera, las cosas ya no son tan claras. Y yo envío, por ejemplo, la bola siempre con la mismísima velocidad, determinada en una precisión tremenda. Y la envío contra esa barrerita, esa montañita, y me encuentro con que hay un cierto número de veces que pasa y un cierto número de veces que no. Si hago la estadística, por ejemplo, me sale pues que el 50% de las veces ha pasado y el 50% no. La cuántica es capaz de predecir esas probabilidades perfectamente. Si aplicamos la cuántica a este problema, nos puede decir que habrá una probabilidad de un 50% o de un 60% o lo que sea de que pase. ¿Esto está relacionado con el túnel cuántico? Y eso es el efecto túnel cuántico. Se llama efecto túnel porque cuando tengo menos velocidad, parece que es como si la pelotita encontrara un agujero para poderse colar sin llegar arriba, sin llegar a la cima de la montañita. Esto es el efecto túnel que tiene, bueno, unas aplicaciones. Esto, por ejemplo, explica que un átomo radiactivo, hay varios tipos de radioactividad, pero hay átomos, sabéis, que emiten partículas, se llaman partículas alfa, son partículas formadas por dos electrones, o dos neutrones y dos protones, como los núcleos de un átomo de helio. Y un átomo radiactivo no podemos predecir cuándo va a emitir la partícula. Solo sabemos probabilidades. Si tenemos millones de átomos, sabemos que en tanto tiempo, la mitad de ellos, por ejemplo, habrá emitido una partícula alfa. Pero si separo uno, lo mismo puede emitirla hoy que mañana. Es totalmente impredecible. Solo podemos predecir probabilidades. Y eso lo calcula la cuántica. ¿Por qué? Porque ese conjunto de partículas, para poder salir del núcleo, tiene que vencer una barrera de potencial, igual que en el minigolf. Y no tiene energía suficiente para salir, pero existe una probabilidad de que, aunque no la tenga, alguna vez, alguna partícula esas, digamos, iba a decir, choque las paredes contra las paredes del núcleo. El núcleo no tiene paredes, lo que tiene es unas interacciones fuertes que mantienen a protones y neutrones dentro súper unidos. Pero esas interacciones, a la que una partícula se aleja un poco, desaparecen prácticamente, y como la partícula alfa es positiva y el núcleo es positivo, a la que consigue escaparse hay una repulsión tremenda que lanza la partícula a toda velocidad, y por eso la partícula alfa es tan nociva. Pues ese es un ejemplo de efecto túnel. Bueno, microscopio efecto túnel está basado en esa idea, cantidad de aplicaciones. Doy un repaso muy rápido para acabar de convenceros de que la ruptura, de que la revolución fue tremenda. Aparte de las cosas que hemos mencionado hasta ahora, propiedades que, de acuerdo con la cuántica, son incompatibles. Incompatibles quiere decir que si yo conozco muy bien, hago experimentos para medir muy bien una de ellas, la otra va a quedar muy indeterminada. Indeterminada, el determinismo, no en el sentido de que yo no sepa lo que vale, sino de que no está definido. Eso es un concepto complicado de la cuántica. De acuerdo con la mecánica cuántica, la indeterminación no es falta de conocimiento, sino realmente es que esas propiedades no están definidas de manera precisa. Bueno, en fin, la cuestión es que entre estas parejas de propiedades están la posición y la velocidad. O sea, yo no puedo conocer perfectamente la posición y la velocidad de una partícula en un instante dado. Y claro, eso quiere decir que yo no puedo conocer la trayectoria de una partícula. Y eso complica mucho las cosas, porque entonces ha habido que inventarse una forma de describir el estado de las partículas, que se llama la función de onda, que en fin es una herramienta matemática más abstracta, y es una de las cosas que hace que la barrera, para entenderla bien, haya un problema de que si no pasas por unas ciertas
herramientas matemáticas sea muy difícil. Y bueno, y algunas cosas más. El efecto de la medida. Siempre en física, en todos los ámbitos de la ciencia, se supone que yo cuando observo un sistema y miro propiedades del sistema, lo hacemos de una forma suficientemente poco agresiva para no modificar lo que estoy midiendo. Si quiero ver una pelota cómo se mueve, pues lo hago con una cámara de vídeo y no lanzándole más pelotas, pues entonces altero lo que estoy midiendo. Pues la mecánica cuántica llegó a la conclusión de que es imposible, en muchos casos, observar, medir propiedades de un sistema sin modificarlo. Y no por un problema de que los métodos sean demasiado burdos y que esto se pueda mejorar, sino que esto es algo intrínseco de la naturaleza. La observación, en muchos casos, modifica lo observado. Muchas veces de forma impredecible y lo que ocurre de nuevo es que a nivel cotidiano estos efectos pasan a ser totalmente inapreciables. En fin, hay temas que todavía son mucho más extraños que todo esto, que son lo de el entrelazamiento, que será objeto de la siguiente, de la continuación de esta charla. Me va bien que hables, como tendremos una segunda, una ampliación, ¿no? En una segunda entrevista, ya incidiré un poquito más en estos conceptos de indeterminismo o de la dualidad, porque quiero ir a un tema para que nos dé tiempo hoy, como por suerte podremos ampliar, pues ya... A mí, uno de los conceptos que más me sorprende y fascina, a partes iguales, son los estados de superposición cuántica, donde una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente. Este concepto es fundamental para la mecánica cuántica, contraintuitivo, etcétera, etcétera. ¿Qué son los estados de superposición cuántica? Esto sí que se habla mucho del gato de Schrödinger, que puede estar vivo y muerto a la vez, pero casi todos los textos de divulgación, cuando meten esto de la superposición de estados, ahí hay que hacer un acto de fe y decir, bueno, esto es una religión, me lo voy a creer, que un gato puede estar vivo y muerto a la vez. Bueno, aquí sí que os voy a pedir que sigáis con detalle, me acompañéis en seguir un experimento que indica muy bien qué quiere decir esto, de que una partícula puede estar en dos sitios a la vez, o de que un gato puede estar vivo y muerto a la vez. Voy a hacerlo con unas imágenes. Voy a hacerlo de pie, y me explico mejor. Os comentaba que una barrera, se habla de una barrera de potencial, cuando es pues como la barrerita del minigolf. Algo que cuando envío partículas pueden pasarlas si tienen mucha energía o pueden rebotar, volver para atrás si tienen poca energía. Pero, de acuerdo con la mecánica cuántica, cuando estamos cerca de la energía límite, pasan cosas raras. Efecto túnel, a veces pasa, a veces no. Pues yo tengo una fuente de partículas, electrones, fotones, que también hemos dicho que se comportan como partículas, que las envío contra una barrera semipermeable. Quiere decir esto, que estamos en un rango de energías en el que, por ejemplo, hay un 50% de probabilidad de que la atraviesen y un 50% de probabilidad de que reboten. Bueno, yo voy enviando partículas, unas van por aquí, otras rebotan. Y aquí pongo unos espejos, o si son fotones, y si no, unas barreras que las hacen rebotar para terminar en una placa detectora. Esta es una placa que cada vez que llega una partícula, pues deja una marquita azul, y entonces yo hago el experimento con muchas partículas y se van acumulando los puntitos azules aquí. Bueno, las partículas no llegan solo a este punto, porque los haces no tienen todas las partículas perfectamente la misma dirección, y entonces normalmente aquí se vería una mancha un poco difusa. Bueno, pues si se hace este experimento, yo lo voy a hacer primero de dos maneras. Interceptando el camino de las que rebotan.
Y efectivamente, lo que sale en esta plancha, si lo miro, es una mancha azul. La mayor parte de las partículas llegan al centro y siempre un poquito difusa. Es decir, hay una cierta dispersión. Si bloqueo el camino de las que atraviesan la barrera, pues obtengo básicamente lo mismo. Porque, bueno, las partículas vienen por otro camino, pero llegan al mismo sitio. ¿Qué pasa si yo dejo ambos caminos abiertos? ¿Qué esperaríais que ocurriera? Bueno, si pueden venir dos caminos, se verán más puntitos, la mancha será más intensa, se sumarán las figuras de las que han ido por un camino y por otro. Esto es lo que la intuición clásica nos dice. Se hace el experimento y se observa una cosa muy rara que no tiene nada que ver con lo que esperábamos. Hay zonas donde llegan muchas partículas, la placa esta la pongo ahora vertical y me encuentro unas franjas que cuando hay zona azul quiere decir que han llegado muchas partículas, cuando está negro quiere decir que no ha llegado ninguna, o han llegado muy pocas. Bueno, esto con partículas era sorprendente, pero tampoco era algo que a los físicos les sonara extraño, porque con la luz y con las ondas en general, este tipo de figuras, se llama un patrón de interferencias, es algo que se había observado en otros contextos. Bueno, pues estos son interferencias, clarísimamente. Y la idea de las interferencias, esto es, por ejemplo, bueno, el experimento que estoy describiendo, se habla siempre del experimento de la doble rendija. Esto es una variante, lo que estoy poniendo aquí, pero se podría hacer también con dos rendijas por las que pueden ir partículas. Si yo lo hago con luz, yo tengo una pantalla en la que dejo dos agujeritos y ilumino, pues también aquí se forman unas interferencias. Hay zonas en las que llega luz y zonas en las que no llega y se ven cosas de este estilo. O sea que con la luz, este tipo de experimentos, de fenómenos, era bien conocido. Y es fácil de entender. Y yo siempre pinto el ejemplo del mar. En el mar hay fenómenos ondulatorios que son las olas. Y normalmente, cuando hay mar de fondo, por ejemplo, si alguien ha navegado, sabe que el mar de fondo suelen ser ondas muy uniformes, ideales para hacer surf, largas, pero cuando se levanta un vendaval, enseguida se forman trenes de ondas muy irregulares que se superponen. A veces se superponen de manera constructiva, o sea que dos ondas coinciden los máximos de unas y otras y vienen unas olas mucho más intensas, y a veces al revés, se anulan y no hay olas. Los surfistas lo saben muy bien. Cuando veis surfistas aquí en la playa, en el Mediterráneo, que hay poco oleaje, veréis que la mayor parte del tiempo están en la tabla esperando ¿a qué? A que haya una superposición constructiva de olas y de golpe vengan un par o tres más intensas. Y eso es muy fácil de ver. Si yo, por ejemplo, tengo una onda como la verde y otra onda como la gris, que tienen una longitud de onda un poco diferente, si en este momento, en este punto coincidían y por tanto la suma da una onda mucho más alta, poco a poco se van desfasando. Y llega un momento en que cuando uno está en un máximo, el otro está en un mínimo, y entonces lo que resulta es que prácticamente no se ve ondulación, se ve el mar plano. Y si en vez de haber dos trenes de ondas hay muchos, las probabilidades de que coincidan son más bajas y hay que esperar mucho más, pero también las interferencias pueden llegar a ser más altas, que es lo que está esperando el surfista. O sea, que unas ondas se pueden anular con otras y dar ese tipo de patrones. Pero que una partícula se anule con otra partícula, eso ya cuesta un poco más de entender. Por ejemplo, en este punto de la pantalla, cuando solo había un camino abierto, llegaban muchas partículas, se veía muy azul. Y en el mismo punto, cuando los dos caminos están abiertos, no llega ninguno. Esto realmente resulta muy, muy sorprendente. Vamos a buscar posibles explicaciones. Tal vez las partículas interaccionan al llegar de la pantalla de alguna manera, igual como las direcciones no son perfectas, igual chocan entre ellas,
y hacen que esto sea más complicado de la suma de las dos figuras que teníamos antes. Si son electrones, por ejemplo, los electrones tienen carga eléctrica, al llegar aquí va a haber una repulsión. Todo eso complica el tema. ¿Hay alguna manera de verificar si los tiros van por aquí? Pues hay una manera muy sencilla, que es enviarlas de una en una. No enviar la segunda hasta que no ha llegado la primera. Y entonces la probabilidad de que se encuentren dos allí abajo es prácticamente cero. Si se hace el experimento enviándolos de uno en uno, la luz, por ejemplo, se puede disminuir la intensidad hasta el punto de que los fotones van de uno en uno. Y lo que pasa es que hay que esperar mucho para ver la figura que se obtiene, pero al final se obtiene exactamente lo mismo. O sea que no es un problema de interacción entre las partículas que van por un lado y van por otro. Hay que seguir buscando posibles explicaciones. Igual es que las partículas, esta barrera lo que hace es partirlas de alguna forma, una va por un lado, otra va por otro, y esos dos trozos, cuando se encuentran, sufren allí algún tipo de interacción, de repulsiones y tal, que dan una cosa complicada como esta. Bueno, no hay que descartar nada. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Pues hay una forma, que es poner detectores antes de que lleguen aquí. Entonces veremos si detectamos en media y media o si detectamos una y ninguna o al revés. Y cuando se ponen detectores, lo que se observa es que nunca se ha detectado, por ejemplo, medio electrón, media partícula, y cuando un detector detecta la partícula, el otro no detecta nada y viceversa. O sea que no hay claramente las partículas que parece que son indivisibles y no se parten de ninguna manera por efecto de la barrera. Pero, claro, cuando yo con el detector sé por dónde ha ido, entonces, claro, la situación es parecida a cuando yo había interceptado uno de los caminos. ¿Qué se obtendrá aquí? Pues bien, la mecánica cuántica dice que estos estados misteriosos de que la partícula parece que va por los dos caminos y sufre interferencias y tal, se rompe, ese encanto cuántico, se rompe cuando yo lo investigo de cerca. Si yo meto las narices aquí para ver por dónde ha ido la partícula, lo que ocurre es esto. Desaparecen las interferencias y se obtiene lo que habíamos predicho con una intuición clásica. Que la mancha es más gorda, pero sigue siendo una mancha uniforme, la suma de lo que obtendríamos cuando iba por un camino o por otro. Y esto es otra de las curiosidades de la cuántica. La medida modifica el estado del sistema en la mayor parte de los casos, salvo excepciones, de forma que estos estados que la partícula parece de alguna forma que ambos caminos estaban, que sabe si los caminos están abiertos o no, y cuando no hay obstáculos en los caminos presenta interferencias, cuando hay obstáculos deja de presentarlos, pues parece, cuando yo mido y sé por qué camino ha ido, desaparecen esas figuras extrañas de la interferencia. Bueno, hay que seguir rompiéndose un poco la cabeza, Y sí, claro, un detector, estamos introduciendo algo que altera el experimento, porque un detector es un aparato complicado, macroscópico, por muy fino que sea, el detector tiene que ser tal que yo pueda observar el resultado. Tiene que haber algo observable por un ser humano. Esa modificación puede ser la clave de que cuando hay un detector cambien las cosas. Pero ¿y si pongo solo un detector? La mitad de las partículas van por aquí y entonces desaparece ese encanto cuántico. Bueno, vale. Pero las que han ido por aquí no han interaccionado, no se han enterado de que está el detector. Pues, ¿qué se observa? Se observa de nuevo
aunque no ponga este detector, la teoría cuántica dice que si yo de alguna manera sé por dónde han ido las partículas, no va a haber esa interferencia. Y aunque yo no ponga detector aquí, yo cuando una partícula viene por aquí, como no la he detectado aquí, sé que ha ido por la izquierda. Y por tanto, el fenómeno de interferencia va a desaparecer. Bueno, los electrones son cosas muy pequeñitas. Hoy en día todavía no se ha determinado si tienen radio o no. Si no son puntuales, poco les falta. Pero quién sabe. Igual ahí dentro tienen su ojito, y entonces pueden ver si, por ejemplo, si la partícula viene por aquí, pueden decir, ajá, están ahí poniendo la barrera. Entonces voy a comportarme bien, como lo diría la teoría clásica, y no voy a hacer cosas raras. Y cuando ve que no hay barrera, dice, pues ahora voy a hacer interferencias para volver loco al experimentador. Podría ser que de alguna forma el electrón se entere de si hemos puesto o no la barrera. Pues no en este experimento, pero en otros relacionados, los experimentos de Aspect en el año 63, es una variante diferente, pero la idea es que se puede disponer, o sea, el hecho de poner o no poner la barrera se puede hacer en el último instante, de forma que ni siquiera la luz, que es lo que viaja, o sea, ningún tipo de información, ni la luz, que es lo que va más rápido, el método de transmitir información más rápido conocido, pueda llegar hasta la partícula. O sea, que hay formas de descartar que incluso si la partícula pudiera ver, le llegara información de si hay barrera o no hay barrera. Se va estrechando el cerco, cada vez es más difícil buscar explicaciones, pero quién sabe, igual la partícula tiene telepatía, es capaz de leer el cerebro del que va a hacer el experimento. Y entonces, aunque todavía no ha puesto la barrera, le adivina que la va a poner o que no la va a poner. Si ve que en ese caso particular no la pone, se dedica a ir solo a estas zonas. Y si ve que la va a poner, como él le lee el cerebro antes de que la ponga, no tiene esa limitación de la velocidad de la luz y tal que decíamos. También los experimentos de Einstein, de Aspect, descartan esta hipótesis porque el colocar o no colocar la barrera se hacía por un sistema aleatorio que el aparato generaba la decisión, digamos, de forma aleatoria, sin control humano, en un instante en el que esa información era imposible que le llegara a la partícula. O sea que esos experimentos, en todo caso, cuando hablamos del lanzamiento los comentarios. Pero incluso se descarta la posibilidad de que de alguna forma la información que había en el cerebro del experimentador llegue hasta la partícula. O sea que, de alguna forma, las partículas parece que cuando llegan aquí saben si los dos caminos están libres o no. Y si hay colocados detectores o no. Y se comportan de forma diferente cuando están libres de cuando no lo están. ¿Cómo lo explicamos? Pues parece que de alguna forma las partículas están yendo por ambos caminos a la vez. O sea, mientras yo no coloque un detector, cuando coloco un detector, si me la encuentro aquí, seguro que no me la encuentro aquí y viceversa. Pero lo que ocurre cuando yo no miro la partícula, no la molesto para nada, solo se explica pensando que de alguna forma esa partícula explora los dos caminos, sabe si las dos trayectorias están libres y libres de detectores, porque actúa de forma diferente, o sea, digamos muchas, la figura que se obtiene es diferente en un caso y en otro. Y esos son los famosos estados de superposición. Mientras yo no la observo, mientras está viajando por aquí, parece que está en dos sitios a la vez. ¿Esto quiere decir que las partículas pueden tener distintas posiciones? Quiere decir que, a ver, la explicación matemática que da la mecánica cuántica es que aquí
la descripción del viaje que sufre esa partícula se hace mediante una función de onda que es como una onda que aquí se desdobla en dos y luego se juntan. ¿Pero qué es esa onda? No es nada material, no está claro. No es más que una onda que nos permite predecir un resultado, pero no está claro que tenga un significado físico directo. Aquí hay una serie de incógnitas que hoy, 100 años después, todavía estamos discutiendo. Y para enlazar con el famoso gato, no sé si... Bueno, solo para ver que, en fin, que este experimento lo más fácil es hacerlo con fotones, pero se ha hecho con otros tipos de partículas, difracción de neutrones, incluso con electrones se puede hacer. Y claro, la incógnita siempre es, bueno, si nosotros nunca vemos estos estados, yo nunca he visto una pelota de tenis que esté aquí y allá a la vez. ¿Por qué? ¿Dónde está el límite? ¿Por qué cuando vamos a cuerpos que podemos ver directamente nunca nos encontramos estas extrañezas que solo se pueden explicar con esta posibilidad de estar en dos sitios a la vez? Pues bueno, se ha probado de hacer experimentos de interferencia no con electrones, sino con cosas más grandes, átomos completos con todos sus electrones, moléculas, y se han llegado a hacer con unas moléculas que se llaman fullerenos, que son como una pelota de fútbol, que en cada vértice de los cosidos de la pelota tiene un átomo de carbono, y eso tiene una forma esférica, y las hay incluso más grandes, y esto tiene pues 60, 70 núcleos, multiplícalo por 12, por 6, perdón, y eso te da el número de electrones que va a haber. O sea, cientos de electrones, cosas relativamente grandes, todavía no están en el campo de lo visible. Pero con estas moléculas se han observado los mismos fenómenos de interferencia. O sea, no parece ser que haya un límite. Lo que pasa es que estos fenómenos de interferencia se tienen que hacer en condiciones muy controladas, de aislamiento total, de evitar perturbaciones externas. Entonces, en los problemas cotidianos esas perturbaciones están por todas partes y destruyen esas interferencias. Influencias externas pueden hacer el efecto de una medida. Pueden hacer que si la partícula pasa por un sitio y deja una pequeña molécula destruida, pues ya haya quedado una pista de que ha pasado por allí. Y entonces el dejar esa pista ya es suficiente para que se destruya esta magia cuántica de la superposición de estados. Pero en principio, si conseguimos aislar suficiente un sistema, parece ser que la cosa sigue funcionando. Y por ejemplo, en nanotecnología se utilizan mucho los squeaks, unos circuitos superconductores en los cuales se pueden tener estados de corriente que a la vez está circulando en un sentido y en el opuesto. Pero esto no quiere decir que los electrones, unos vayan así y otros vayan al revés. Aunque tengamos un solo electrón circulando, ese electrón está circulando en ambos sentidos, girando en ambos sentidos a la vez. Es una superposición cuántica de una corriente que va así y otra que va al revés. Esto tiene aplicaciones, los dispositivos permiten campos magnéticos diminutos, etc. Pero parece ser que en condiciones muy controladas se pueden tener objetos relativamente grandes. Un squid es visible a simple vista, puede tener un tamaño de medio milímetro, pero es algo que ya el ojo humano lo podría ver, son iguales. Hay quien está, bueno, leí un artículo de uno que quería probar de hacer interferencias entre virus. Virus es algo que está ya en la frontera de lo inanimado y los seres vivos. Es poco discutible si es un ser vivo o no, pero bueno, es una cosa bastante gorda que yo sepa no he visto que lo hayan conseguido. Pero bueno, podría conseguirse seguramente hacer interferir virus.
Y claro, si vamos aumentando la escala, ¿por qué no con gatos? Y, Sí, ahora más o menos llevamos una hora. uy, pues Sí, entonces entonces, describo el gato y termino. sí, así Así describe que- el gato y si quieres como una Vale. conclusión final y dejamos, Pues- porque han quedado un montón de preguntas como la parte práctica de todo esto, como muchas Bueno, cosas pues, que lo dejamos para Si el no, próximo. lo dejamos para la próxima. Describes el gato y Describo una el gato conclusión y porque- finalizamos. El gato de Redinger, Redinger fue uno de los creadores de la... O sea, cuando en el año 25 ya había muchos indicios de que todo esto de las hipótesis cuánticas era algo serio, los que consiguieron juntar todo eso en una teoría coherente fueron Heisenberg en el año 25 y Redinger en el año 26. Heisenberg, no sé si porque era alemán, que siempre parece que se les entiende peor, o porque utilizó un formalismo de matrices, unas herramientas matemáticas que eran muy poco conocidas en aquella época, se habían inventado hacía poco. El hecho es que se difundió menos, se hizo menos famoso, pero de hecho fue un poco anterior a Schrödinger. Schrödinger planteó una teoría totalmente distinta, la teoría de cuántica, le llamaban la mecánica de matrices. Schrödinger, al cabo de unos meses, propuso la mecánica ondulatoria, que explicaba el comportamiento de los átomos, de los electrones, usando una imagen de ondas. Y al poco tiempo se demostró que eran teorías equivalentes. Y ahora se habla de mecánica cuántica para llamar a cualquiera de ellas que son equivalentes. Pues bien, Einstein, el padre de la mecánica ondulatoria, nunca se la creyó. Igual que Heisenberg, que como era tonto, nunca se la creyó. No creían que el mundo fuera indeterminista, no creían en estos estados de superposición, de que esto no puede ser la última descripción de la realidad. Y en un texto, en una línea o dos, hizo un comentario ridiculizando su propia teoría que se hizo famoso. Dijo, imaginaros que tenemos aquí una sustancia radiactiva que al cabo de una hora hay un 50% de probabilidad de que haya emitido una partícula alfa y aquí tenemos un detector que detecta esa partícula. Y si la detecta, acciona un mecanismo que deja caer un martillo y rompe una botellita con un veneno. Con lo cual, el gatito, sería un experimento políticamente incorrecto hoy en día, el gatito moriría. ¿Qué ocurre? Que según la mecánica cuántica, mientras no haya observación, la partícula alfa está dentro y fuera del núcleo a la vez. Es como la partícula que no sabemos si ha pasado o no la barrera. Hay un porcentaje de probabilidad de encontrarla fuera, un porcentaje de encontrarla dentro, pero mientras no observemos, parece que está dentro y fuera a la vez. Pero claro, si está dentro y fuera a la vez de la muestra, el martillo está arriba y abajo a la vez, la botella está entera y rota a la vez, y el gatito está vivo y muerto a la vez. Esto lo planteó el mismo Schrödinger para decir, esta hipótesis, eso de los estados de superposición, no puede ser cierto. Llegaríamos a esta conclusión tan absurda. Bueno, esto, a ver, evidentemente este experimento, si se hiciera en condiciones en las que se pudiera preservar esos estados de superposición y tal, probablemente habría que trabajar a temperaturas cercanas al cero absoluto, aislamiento total, y el gato no creo que hubiera aguantado. Pero bueno, es un ejemplo, una caricatura de algo que en aquellos momentos muchos físicos pensaban que no podía ser una descripción de la realidad, pero que todos los 100 años que han pasado después nos han hecho comprobar que sí, que la naturaleza es así, aunque nuestros sentidos no lo detecten. Pues muchas gracias. Hemos hablado de muchísimas cosas hoy, de superposición, de gatos que viven o mueren, de la dualidad onda-corpúsculo, mucho indeterminismo, muchas cosas que dan para hablar mucho más, que por suerte tendremos otras 8 charlas para hablar de ello y ampliaremos esta entrevista en marzo, que espero que nos acompañéis.
Y nada más, agradecer a Juan, agradecerte toda esta explicación tan compleja que ha pasado en un momento, y nos hemos enterado, ¿no? Hora y 10 hablando sobre cuántica, hemos empezado a entenderla y aunque es difícil y nada, un aplauso para ti y ahora dejamos abierto los turnos.